Listo, ahora sí, sigamos. Bueno, aquí dice, una mezcla tiene los componentes B, W, X y R, cuyas características se muestran en la tabla. Bueno, voy a repetirlo por si acaso. Lo que yo hago cuando tengo una mezcla es que leo solamente los títulos, cuando tengo una tabla, perdón. Cuando tengo una tabla, yo solamente leo los títulos porque si me pongo a analizar todo detalladamente, pues estoy perdiendo tiempo porque no sé qué es lo que me van a preguntar. Entonces es mejor solamente ver de qué trata la tabla y ya luego sí analizo todo, cuando sepa qué es lo que me preguntan. Bueno, dice, para separar esta mezcla se emplean los siguientes pasos. El paso uno, filtración de la mezcla. Dice, se separan los sólidos no solubles en el líquido. Bueno, vamos a mirar eso de una, a explicarles qué es. La filtración es como cuando ustedes tienen un papel filtro y, y van a colar un jugo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se queda en el colador? En el colador se quedan las semillas, que sería lo sólido, lo que no está disuelto. Bien, lo que es la azúcar y la pulpa, pues pasa alrededor del papel porque eso es líquido y está todo unido, está todo disuelto. Bueno, por eso es que aquí dice la filtración de la mezcla se separan los sólidos no solubles. Eso es lo que significa. Cuando ustedes hacen filtración es como colar, ¿sí? ¿Y qué es lo que se separa? Se separa los sólidos, porque eso no puede atravesar el papel filtro. Entonces, si quieren, aquí vamos a ir colocando lo que se separa. Se separa aquí en el paso uno los sólidos. Bien. Es lo que se separa. Bueno, luego dice, destilación a 70 grados. Se separan los líquidos solubles entre sí que difieren un punto de ebullición inferior a 70 grados. Bueno, vamos por partes. Que el punto de ebullición es cuando hierve el agua, por ejemplo, ¿sí? Cuando hierve el agua, eso significa que llegó a su punto de ebullición, ¿sí? O sea que está pasando de líquido a gas. Eso significa punto de ebullición, esa temperatura a la que hierven las sustancias. Entonces, si yo hago destilación, ¿qué se va a separar? Ahí te lo dicen, se separan líquidos solubles. Líquidos, bueno, voy a escribirlo un poco más recto. Entonces, sí, se separan líquidos solubles entre sí, que difieren en un punto de ebullición inferior a 70 grados. O sea, que si la sustancia tiene un punto de ebullición menor que 70, esa se va a separar, ¿sí? Porque esa está, pues, en un punto de ebullición menor. Por ejemplo, si yo pongo a hervir el agua a 200 grados, ¿sí? Imagínense, lo pongo a hervir el agua a 200 grados, pero el agua hierve a 100. ¿Eso qué significa? Que si yo lo pongo a 200, el agua va a hervir. El agua va a hervir porque, mire, la temperatura a la que lo estoy sometiendo es mayor. Bien. Y el punto de ebullición del agua es menor. Eso quiere decir que si yo pongo la destilación a 70 grados, se me va a hervir todo lo que esté por debajo de esa temperatura, que tenga un punto de ebullición menor que 70. Bien, entonces ahí te lo dan. El IFES te da absolutamente todo. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Leer bien y relacionar los conceptos con la tablita o lo que te den. Listo. Aquí el IFES nunca te va a decir, mira, ¿qué es el estado de ebullición? ¿Qué es el punto de ebullición? O mira, ¿qué es la filtración? No. El IFES nunca le va a pedir eso. Pero lo que les va a pedir es que usen eso que saben. Bien. Entonces, por eso es que se necesita ser buenos con los temas y ser bueno leyendo. Listo. Entonces, aquí estamos señalando lo que se separa. Aquí en el primero están sólidos no solubles. Sólidos no solubles. Eso quiere decir que si en el texto me dicen que es sólido y es no soluble, o sea, tal como me está diciendo aquí el paso uno, entonces se separa. Porque eso es lo que dice que pasa en el paso uno. Se separan los sólidos no solubles.
Bien. Entonces, vamos al paso 3. Paso 3 dice destilación, pero ahora a 100 grados. Dice, se separan los líquidos solubles entre sí que difieren un punto de ebullición. Difieren un punto de ebullición significa que tienen puntos de ebullición diferentes. ¿Sí? Si tienen puntos de ebullición iguales, entonces no sirve este proceso para separarlos porque ambos se van a hervir. Lo que pasa en la destilación es que yo pongo a hervir la sustancia y entonces como una tiene un punto de ebullición diferente, entonces una se va a hervir y la otra queda líquido. Si, por ejemplo, yo tengo un recipiente, le pongo fuego, imagínense que aquí tengo dos sustancias. Lo que yo quiero con la destilación es que una se hierva, o sea, pasa a estado gaseoso, se vuelva a gas, y la otra se quede líquida porque ese no es su punto de ebullición. Por ejemplo, que la sustancia 1 tenga punto de ebullición 70 y la otra tenga punto de ebullición de 100. Una de las dos se va a hervir primero, ¿verdad? ¿Y cuál me queda cuando la primera se hierva? Me queda la otra. Y entonces ahí lo separé. Una se queda líquida y la otra se queda en gas. Bueno, entonces esa es la destilación. Entonces, sigamos leyendo. Líquidos no solubles entre sí que difieren en un punto de ebullición. Se extraen los líquidos de punto de ebullición inferior a 100 grados. Como les dije, si yo pongo la mezcla esa, le pongo un fogón, o le pongo sí, en el horno, en el fogón, ¿qué es lo que se va a hervir? Se va a hervir las sustancias que tengan punto de ebullición menor que 100, por ejemplo, 70, 80, 90. Todas las que tengan punto de ebullición menor a 100 se van a convertir en gas. Listo, entonces eso es lo que tenemos. Bueno, entonces dice, según lo anterior, ¿qué componentes de la mezcla serán obtenidos en cada paso? Paso 1, componente B por filtración y así. Bueno, vamos a mirar en qué sustancia se separa en cada paso. Bueno, para eso toca mirar la tabla. Voy a borrar esto y vamos a mirar la tabla. Bueno, dice, componente B es sólido. Componente B es sólido. Bien. Y si miran la mezcla, en la mezcla hay algo sólido, ¿verdad? Hay como una mancha negra, unas cositas negras en el interior del recipiente. Entonces, si se puede ver así a simple vista, miren las pepitas esas negras que están aquí, yo las estoy señalando en rojo. Si eso se puede ver a simple vista, significa que no son solubles. ¿Bien? No son solubles en el líquido, porque si fuesen solubles, no se vieran. Así como cuando ustedes colocan en un jugo, colocan azúcar, ustedes revuelven y eso, pues no se ven las partículas de azúcar, ¿verdad? Porque el azúcar es soluble, se disuelve en el jugo, en lo que estén haciendo. Pero si aquí no es soluble, eso significa que se puede separar, o sea, yo puedo separar eso negro, lo puedo separar de esta mezcla usando la filtración, ¿sí? Porque miren, recuerden, eso es lo que pasa en el paso 1, se separan los sólidos no solubles del líquido. Y en esta tabla lo único que es sólido es el punto B, el punto V, ¿verdad? Entonces ya por eso sale, porque miren, es lo único que está sólido. Entonces aquí colocamos, se separa el V. Bien. Entonces, ahora vamos para el paso 2. Sí, si tienen preguntas me avisan, sí. O si sienten que voy muy rápido. Dicen, el paso 2 ahora. Destilación a 70. ¿Qué es lo que se separan? Bueno, lo que ya teníamos. Líquidos solubles que tengan punto de ebullición inferior a 70. Deme un momentico.
Listo, listo, sigamos, que me llegó un pedido aquí. Bueno, lo que íbamos. Estábamos analizando el paso 2 y el paso 2 lo que se separan son los líquidos que tengan punto de ebullición menor que 70. Ahí te lo dicen. Ustedes no tienen que inventarse nada, simplemente buscar como la relación. Bien, tienen que buscar un líquido, entonces puede ser el X, el W o el R, ¿verdad? Porque todos estos son líquidos. Bien, ¿cuál es la segunda condición? Miren, tiene que ser inferior a 70 grados. Punto de ebullición inferior a 70. Entonces busquemos eso. Y aquí, como ven en la tabla, el único que tiene punto de ebullición inferior a 70 es el W. ¿Sí? Miren, los demás 90, 125. O sea que este es el único que cabe aquí en el paso 2. O sea que se separa con el paso 2. Entonces aquí lo anotamos, W. Bien. Ahora vamos para el siguiente. Paso 3, destilación a 100 grados Celsius. Dice, se separan líquidos, o sea, tengo que buscar un líquido y el punto de ebullición inferior a 100 grados. Inferior a 100 grados. Entonces, ¿cuál es el único que cumple con eso? Bueno, ya el W ya no nos sirve, ¿verdad? Porque ya lo separamos con el paso anterior. Nos queda entre X y R. Ambos son líquidos. Entonces, sí, ambos son líquidos. Pero toca escoger el que tenga punto de ebullición inferior a 100. Y de los dos, el único que tiene inferior a 100 es el X. Ahí está. Entonces, aquí está el X. Y listo. Sí, ¿entendieron eso? Aquí, eh, ¿cuál es mi recomendación? Vean todo lo que rayé. Vean todo lo que subrayé para ir buscando, para ir relacionando, para no equivocarme. Bien. Y eso ustedes lo pueden hacer en el ICFES. En la prueba real, ese cuadernillo que ustedes les dan, eso es de ustedes. Así que rayenlo todo lo que ustedes quieran, todo lo que necesiten para buscar relaciones, para entender mejor y así buscar la opción correcta. Entonces, vamos a buscar. Vamos a buscar entonces la respuesta correcta. Voy a borrar todo eso y ahora sí miremos. A ver, dice, el paso 1 se separa con el componente V por filtración. ¿Sí? Eso está ahí. El paso 2 se separa por componente W por destilación, sí, tal como teníamos. Y en el paso 3 por destilación se separa el componente X del componente R, ¿sí? Es lo que teníamos. X, W y X. No, V, W y X, ¿sí? Tal cual como habíamos analizado. Entonces, sí, sería la A por eso, entonces. Bien, sí, ¿les quedó claro? Bueno, entonces, sí, cualquier cosa que no entienda, me avisan. Sí. A ver, listo. Aquí Camila había colocado la C. Vamos a ver cuál fue el error. La C dice, en el paso 1 se separa el componente R por filtración. El componente R por filtración, pero si nosotros miramos, el componente R es líquido. Y si es líquido, no se puede separar por filtración. O sea, todo eso se va por el colador. ¿Sí? Ustedes imagínenselo. Ustedes tienen aquí el colador. Sí, esta es la mejor forma de entender química, física. O sea, imaginarse todo lo que te dicen. La filtración sería con un colador. Y aquí está pues la mezcla. La mezcla. Y esa mezcla la vamos a pasar por el colador. Y si yo tengo todo líquido, por ejemplo, el R es líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo se va a ir. Va a pasar por el filtro. ¿Qué es lo único que se va a quedar en el papel filtro o el colador? Pues lo sólido, porque lo sólido es demasiado grande como para pasar por los huequitos.
Entonces, por eso es que el R no se puede separar por filtración. Listo. Entonces, ahí está esa pregunta. Bueno, la otra que salió mala es... vamos para la siguiente entonces. 132. Bueno, aquí dice, la siguiente gráfica muestra los diferentes estados de una sustancia en determinadas condiciones de presión y temperatura. Bueno, aquí está, esto se llama un diagrama de fase. ¿Por qué? Porque aquí muestran las diferentes fases de una sustancia. Por ejemplo, aquí está fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que estoy en sólido y paso a este lado? Eso significa que pasé de sólido a líquido. Bien. Eso es lo que significa. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy en uno? Bueno, ¿qué pasa si estoy en dos? O sea, si estoy en líquido y me voy a esta zona 3. Eso significa que paso del líquido a gaseoso. Bien, listo. Pero bueno, aquí te dice, pasó de sólido, pasó a gaseoso directamente, sin pasar por el líquido. Eso se puede, ¿sí? Pasar de sólido a gas de una. Y eso pues toca, eso se llama sublimación. Pasar de sólido a gas directamente. Bien. Y bueno, de sólido a líquido sería fusión. De líquido a gas sería condensación. No, de líquido a gas sería evaporación, perdón. El que es condensación es de gas a líquido. Y de líquido a sólido sería solidificación. Entonces, esas son cositas que toca saberse como los estados de la materia, o sea, los cambios. Pero aquí solamente te dicen, bueno, vamos a mirar la gráfica, la pregunta. Dice, de acuerdo con la gráfica, el cambio que ocurre en el estado de la sustancia cuando pasa del 1 al 2 es de sólido a gas a sólido, sólido a gas, gas a sólido. Bueno, aquí como pueden ver, pues está en uno, o sea, está en sólido, está en la región del sólido. O sea, véanlo como países. El uno está como el país del sólido. ¿Sí? Esta sería la frontera, las líneas que están ahí, las fronteras. Entonces, si paso la frontera a gas, eso significa que estoy pasando de sólido a gas. Bien. Entonces, ahora, fíjense mucho en los ejes. En el eje X está la temperatura y en el eje Y está la presión. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo aumento la temperatura, ocurre algo. Y si yo aumento la presión, también ocurre algo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo esto? ¿Sí? Una línea recta que va así. Eso significa que estoy aumentando la temperatura y que estoy aumentando la presión. O si quieren, fíjense en esto. Imagínense que este es punto 1 y este es el punto 2. Miren, miren el eje X. El eje X pues está aquí, por ejemplo. Entonces imagínense que esto es, por ejemplo, como 10, ¿sí? Por ejemplo, sí, no importa cuál número. Y en Y, esto sería, por ejemplo, no sé, presión 1, una atmósfera. ¿Eso qué significa? Significa que en el punto 1 tengo 10 grados Celsius, porque la temperatura ya está en Celsius, y tengo una presión de una atmósfera. Bien. Ahora, ¿qué pasa si me voy al punto 2? Si ustedes hacen, pues, se van al eje X en el punto 2, ustedes que van a ver que es mayor. O sea, yo no sé qué número es, pero tiene que ser mayor, sí o sí. Por ejemplo, pónganle 50. Por ejemplo, es solamente para ver esto. Esto solamente es para ver que aumentó la temperatura, pero también aumentó la presión. Porque vean en el eje Y, en el eje Y también subió, por ejemplo, en 5, por ejemplo. ¿Sí? Vean lo que subió.
subió en presión y subió en temperatura. De 10 pasó a 50 en temperatura. Y en presión de 1 pasó a 5. O sea que aquí aumenté la presión y aumenté la temperatura. Pero también se puede dar que yo aumente solamente uno de ellos. Por ejemplo, hagamos eso mismo, pero con la que nos dan en la gráfica, ya con lo que nos dan en el problema. En el punto 1 tiene, por ejemplo, pongámosle 15, ¿sí? Esto, ¿por qué 15? Porque tiene que ser menor que 20, porque vean que 20 está después. O sea que aquí es más o menos algo menor que 20. Y en el eje Y, en presión, póngale, por ejemplo, no sé, 1 también, ¿sí? Y miren, ahora sigamos la gráfica. Si uno sigue la gráfica hasta el punto 2, vamos a ver en X cuánto aumentó. En X, pues miren, antes estaba antes de 20 y ahora está después de 20, por ejemplo, 25. Sí, aquí no me importa el número, aquí lo que yo quiero es que ustedes vean eso, que aumentó la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura está en el eje X. Este sería el eje X y este sería el eje Y de la presión. Pero noten que aquí no aumenté la presión. Vean que no subió ni bajó la presión. Se mantuvo constante la presión, pero aumentó la temperatura. ¿Sí? Eso es lo que te quiere decir este diagrama de fase. Pongamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo otro ejemplo? Por ejemplo, estoy aquí y subo así directamente. Por ejemplo, aquí estoy en 15, sí, dejamos el mismo 15. Y aquí, pues, miren que aquí subió, pero de presión. Por ejemplo, a 5 pasó, por ejemplo, estaba en 1 y vean que subió. Vean esa distancia en el eje Y. Pero en el eje X no aumentó, ¿verdad? Se quedó quieto. Bien, solamente subió de presión, no aumentó de temperatura. ¿Listo? ¿Sí están viendo eso? Pero aquí pasó lo contrario. Aquí no aumentó de presión, sino que aumentó de temperatura y dejó la presión igual. Entonces, sí, eso fue lo que pasó cuando pasó de 1 a 2. Entonces, miremos la respuesta. Sería aquí, pues, primero pasó de sólido a gas. O sea que tachamos las que digan lo contrario. Tachamos, por ejemplo, la A y tachamos, por ejemplo, la D. Sí. Camila había puesto la D, pasó de gas a sólido, pero miren, esa se tachaba de una porque miren que de 1 pasó a 2. O sea, pasó del país del sólido, pasó al país del gaseoso. Bien, más o menos así lo pueden memorizar. Y nos queda entre B y C. Bien, cuando ya yo descarto así de una, ya me queda mucho más fácil. Ya es mucho más difícil que me equivoque. Entonces, vamos a ver. La B dice, sólido a gas, porque se aumenta la presión manteniendo la temperatura constante. ¿Eso es verdad? Bueno, eso es falso, ¿sí? Porque la temperatura no se mantuvo constante. La temperatura pasó, por ejemplo, de 15, pasó acá a 25. Lo que se mantuvo constante fue la presión. Por ejemplo, estaba en 1 y se mantuvo en 1. ¿Sí? No subió ni bajó la presión. Eso quiere decir que la B no es. Y ya, me quedó la C, que dice lo que ya habíamos explicado. Sólido a gas, porque se aumenta la temperatura manteniendo la presión constante. Y sí, tal cual. Esa sería. Entonces, sí, les quedó claro ese tema. Esto se llama diagramas de fase. Y estas preguntitas de química, como les dije, están enfocadas ya con un tema, ¿sí? Ya toca pues tener claro cómo se analizan estas gráficas, tener la práctica, ¿bien? Entonces, eso es. Listo. Un error que mucha gente comete es que
Porque dicen, no, pero súper fácil, pasó de gas a gaseoso. Y cuando ven eso, cuando ven, por ejemplo, sólido a gas, pasó de sólido a gas, entonces marcan la B porque es la primera que lo dice, sin siquiera leerlo con lo que sigue. Entonces, eso es un error. Tienen que siempre leer todo. Y, por ejemplo, muchas preguntas en el ICFES son verdaderas al inicio. Por ejemplo, la B dice la verdad al inicio, sólido a gas, eso es verdad. Pero se contradice con lo que viene después. O sea, primero es verdadero y luego falso. Entonces, esa respuesta es falsa, porque en el IFES ambas afirmaciones o lo que está antes de la coma y lo que está después de la coma, ambas cosas deben ser verdaderas para que pueda ser la opción correcta. Bien, entonces, sí, siempre analicen todo. Bien. Listo, sí, les quedó claro. Seguimos. A ver. Listo, vamos a seguir. Si tienen preguntas, me avisan. Listo, perfecto, gracias. Ahora, vamos para la 133. Dice, ay, por cierto, yo estoy diciéndote tu error para que, no para que te sientas mal, es para que no cometas el mismo error el día de la prueba real, ¿bien? Por eso es que es bueno analizar bien las respuestas. Mucha gente dice, me salió mala. Bueno, era la C. Siguiente. Bueno, eso es un error que mucha gente comete, porque el ITFES, para prepararse bien para el ITFES, para prepararse con calidad, toca saber de dónde sale todo. O sea, ¿por qué no es la A? ¿Por qué no es la B? ¿Por qué no es la D? ¿Y por qué sí es la C? Si yo solamente me quedo con la correcta, entonces no estoy avanzando lo suficiente y el día del ITFES, pues uno se puede llevar unas sorpresas. Listo, entonces ahora sí, sigamos. Cuando se equivoquen, alégrense, porque eso es una oportunidad para aprender. Obviamente, si ustedes ya no saben un tema en medio de la prueba real, ya ahí no hay nada que hacer. Pero como están trabajando conmigo ahora, o equivocarse es lo mejor que les puede pasar. Listo, ahora sí, sigamos. Dice, un alumno fundió dos sustancias puras con la intención de saber cuál de ellas cambia de estado más rápidamente. Bueno, paremos. Ustedes recuerdan lo que les decía en lectura crítica, que mi estrategia, mi técnica para entender todo lo que me dicen es imaginármelo. Entonces ustedes hagan eso. Imagínense un alumno que está fundiendo dos sustancias con la intención de saber cuál de ellas cambia de estado más rápidamente. O sea, imagínense al niño, está haciendo el experimento y quiere ver cuál de esas sustancias cambia de estado rápidamente. Por ejemplo, cuál cambia primero de sólido a líquido o de líquido a gas, por ejemplo. ¿Cuál cambia de estado antes que la otra? Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio mental, ya no les va a tocar volver a leer, ¿sí? Porque por eso es que a la gente no le da tiempo, porque les toca leer muchas veces el mismo texto. Pero si ustedes entienden con una leída, ya, el día de la prueba, pues, hasta les va a sobrar el tiempo. Listo, entonces esa es mi estrategia que sirve para toda la prueba. Para toda la prueba IFE sirve eso, de ir imaginándose las cosas. Bueno, luego dice, metió un trozo de cada sustancia en un recipiente de vidrio, lo calentó con un mechero y midió el tiempo que tardaron en cambiar de estado. Bueno, ustedes imagínense eso, tal cual. Lo metió en un recipiente de vidrio, les puso mechero y midió el tiempo con un cronómetro, con lo que sea. Bueno, luego dice, los resultados se muestran a continuación. Ahí está, sustancia, el tiempo y la observación final. Bueno, entonces, como les dije, yo no voy a leer todo eso ahora porque no sé qué es lo que me van a preguntar. Bueno, ahora dice, las observaciones realizadas por el estudiante se pueden considerar una conclusión, una evidencia, una conclusión, una evidencia. Bueno, aquí toca saber qué es una conclusión y qué es una evidencia, porque si no, pues no se puede resolver. Bueno, aquí les voy a explicar rápidamente.
Una conclusión es información nueva, ¿sí? Así yo creo que es la mejor forma de explicarlo. Una conclusión es algo que tú dices sobre un experimento, ¿bien? Que tú expliques el por qué pasa eso, o que expliques por qué no pasa, o que des una idea final, algo como por ejemplo, si ustedes me dicen, no, de los 500.000 estudiantes que hacen la prueba ICFES, solo el 20% entra a una universidad pública o privada. Bueno, eso es un dato estadístico, ¿verdad? Pero eso no es una conclusión. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? Yo no estoy diciendo por qué pasa eso, yo no estoy diciendo si es debido al colegio, si es debido a la inequidad o si es debido a la dificultad de la prueba ICFES. Yo solamente estoy diciendo los datos que hay, o sea, eso sería una evidencia, ¿bien? O sea, que yo diga lo que está pasando, pero sin explicar nada. O por ejemplo, algo más fácil, si ustedes van por la calle y dicen, ah, mira, el cielo hoy está anaranjado o rojizo, eso no sería una conclusión, eso es una evidencia, porque tú estás diciendo lo que está pasando, tal cual, ¿sí? Estás diciendo las cosas tal como están pasando. Pero ¿qué sería una conclusión con ese mismo tema? Bueno, una conclusión sería, el cielo está rojizo hoy debido a que los rayos del sol, hoy en el sol había una mancha, o es debido a, a que la luz se ha defractado de forma diferente y por eso vemos el espectro de luz más rojizo y así. Bien, o sea, estoy explicando, estoy diciendo algo nuevo. Bien, entonces eso sí sería una conclusión. O sea, una información nueva, algo que no es evidente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, de los 500.000 estudiantes solamente el 20% va a una universidad, eso es una evidencia, porque eso es lo que está pasando. ¿Qué sería una conclusión? Una conclusión sería, no, de esos estudiantes, solo el 20% va a la universidad debido a la gran brecha que hay entre los colegios públicos y los privados, ¿sí? O eso también se debe a que en los colegios no se les da la preparación suficiente para el ICFES. Y por eso los que pagan pre-ICFES son los que tienen más oportunidades de pasar. Bien. Por ejemplo, eso sería una conclusión, algo que no es evidente, eso es algo que yo estoy diciendo en base a los resultados. Pero si yo digo solamente los resultados y ya, eso pues es una evidencia. Entonces, bueno, ahora sí vamos a responder ya teniendo claro que es una evidencia y que es una conclusión. Vamos a ver ahora sí la tabla. Aquí están las sustancias, la uno y la 2. El tiempo, 50 y la 2, 163. Le tomó cambiar. Y dice, observación final. Pasa de estado sólido a líquido. Y la 2 pasa de estado sólido a líquido. Bueno, eso sería una evidencia. Estas dos son evidencias. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo lo que está pasando, tal cual. O sea, está diciendo lo que está pasando y ya, y más nada. Bien. Entonces, pero ¿qué sería una conclusión? Una, una conclusión sería, por ejemplo, no, la sustancia uno cambia más rápido de estado sólido a líquido porque su punto de fusión es menor que el de la sustancia 2. Bien, eso sí sería una conclusión, porque estoy explicando por qué pasa eso. Bien, entonces, pero si yo solamente digo, ah, no, la primera pasó de sólido a líquido y la segunda también, ahí pues no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo lo evidente. Evidencia viene de evidente, ¿verdad? Si yo veo que esto pasa de sólido a líquido, eso es pues evidente.
¿sí? Porque eso es lo que está pasando, cualquiera ve eso. Entonces, vamos a responder. Eso sería la observación sería una evidencia. Bien, entonces tachamos las que digan que es una conclusión. O sea que tachamos la A y tachamos la C. Ya. No hay necesidad de seguir leyéndola porque ya empezaron mal. Si empiezan mal, ya no es la opción. Sí, puede que lo primero sea lo verdadero, puede que lo primero sea falso y lo segundo sea verdadero. Pero si lo primero es falso, ya esa no puede ser. Ambas cosas deben ser verdaderas. Bueno, vamos a analizar la B. Dice, una evidencia de que las sustancias se funden por efecto de la temperatura. Bueno, pero aquí no están dando temperatura, ¿verdad? Aquí no me están dando temperatura. Bueno, no me están dando temperatura, pero, eh, ¿qué me están diciendo? Aquí en la tabla no, pero en el enunciado sí. Miren, porque le colocó un mechero, o sea, eso tiene que ver con la temperatura. Bien, por eso es que toca tener en cuenta todo, leer bien todo, ¿sí? Entonces, si el estudiante colocó un mechero a esto, eso significa que las dos sustancias se funden, o sea, pasan de sólido a líquido por efecto de la temperatura, porque más nada, ¿qué más puede ser? ¿Sí? Bien. Entonces, de momento la A es la que va, la B es la que va ganando. ¿Sí? Por eso. La D dice, una evidencia de que las sustancias tienen puntos de fusión cercanos. Puntos de fusión cercanos. Bueno, el punto de fusión es la temperatura a la que las sustancias cambian de sólido a líquido. O sea que se funden, sí. Punto de fusión es la temperatura a la que se funden. Bueno, vamos a ver si eso es correcto, de que tienen puntos de fusión cercanos. Bueno, miren, a la primera le tocó 50 segundos fundirse y a la segunda le tomó 163 segundos. Eso quiere decir que no tienen puntos de fusión cercanos. Si tuvieran puntos de fusión cercanos, se hubiesen derretido pues casi que al mismo tiempo, por ejemplo, 50 y 55 segundos. Eso sí sería puntos de fusión cercanos porque se derritieron casi que al mismo tiempo. Pero no. Vean, la primera se derritió a los 50 segundos y la segunda a las 163. O sea que no tienen puntos de fusión cercanos. Eso quiere decir que la D no puede ser. Y la A y la C ya la habíamos tachado. Entonces queda la B. Listo, chicas. Entonces, si ven cómo se resuelve una pregunta con calidad. O sea, sabiendo de por qué no es la A, por qué no es la C, por qué no es la D. Si ustedes ganan esa habilidad, esa capacidad de saber de dónde sale todo, ya, se ganaron el ICFES. ¿Y cómo se gana esa habilidad? Practicando mucho, practicando mucho. Entonces, con los simulacros que les voy a hacer, cada semana van a poder practicar y el día de la prueba ICFES ya ni siquiera van a tener que pensar en esto, sino simplemente resolver, porque ya tienen eso interiorizado. Entonces, por eso es importante lo de los simulacros. Listo, sí, les quedó claro esa pregunta. Bueno, listo, sigamos. Vamos para la 134. Bueno, esta pregunta, esto es de química orgánica. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es de química orgánica, porque la química orgánica se caracteriza por usar mucho carbono y mucho hidrógeno. Y vean, en todo, lo único que se ve es carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno.
y bueno, algunos oxígenos, pero la química orgánica es eso. Se dice que la química orgánica es la química del carbono. Listo, entonces, química orgánica, el ICFES desde el 2018 la ha venido preguntando. Antes no lo preguntaba, pero a partir del 2018, que fue donde yo hice la prueba, sí, empezaron a aparecer esas preguntas de química orgánica. Entonces, es importante hacerlas. Es importante prepararse para todo. Bien, entonces vamos a ver. Pero, aún así, no se deben preocupar mucho. De lo que se deben preocupar es de saber leer tablas, saber buscar relaciones, saber comparar, ¿sí? Si ustedes no entendieron mucho la química orgánica en sus colegios, eso no les va a afectar el INFES, porque el INFES nunca le va a preguntar, miren, ¿cómo se llama esta estructura química? No. De hecho, vean, aquí se las dan. ¿Por qué? Porque al INFES no le interesa saber qué es lo que ustedes saben. Al IFE le importa saber cómo usan eso que saben. Listo, entonces vamos a leer. Dice, la acidez de un alcohol está relacionada con su estructura. O sea que según la estructura, pues va a ser un alcohol más ácido que otro. Bueno, luego dice, la tabla 1 muestra la estructura de los alcoholes ordenados de menor acidez, de mayor a menor acidez. La tabla 2 presenta la estructura de algunos alcoholes. Entonces aquí está. En la tabla 1, el alcohol más ácido sería el primario y el menos ácido sería el terciario. Bueno, en la tabla 2 dice estructura y el nombre. Bueno, aquí me dan otras estructuras y sus nombres. Ahora, de acuerdo con la anterior, el alcohol que presenta menor acidez es el, bueno, ¿cuál de estos es el que tiene menor acidez? Para eso vamos a tener en cuenta la primera estructura. Entonces, ¿cuál es el de menor acidez en la tabla 1? Bueno, como habíamos dicho, esto va de mayor a menor. O sea que el menor será el que esté más abajo. O sea, el terciario. ¿Y qué características tiene el terciario en su estructura? Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tiene un OH, y fíjense, tiene uno, 2, 3 y 4 carbonos. ¿Sí? La C significa carbono. O sea, que si yo quiero buscar un alcohol que sea de menor acidez, entonces debe ser parecido a esto. O sea, debe tener esta estructura, un OH y 4 carbonos. Listo, busquémosla. Vamos a buscar entonces. Vamos a empezar con el 3-hexanol. Vamos a ver. Aquí está el OH, ¿sí? Pero fíjense, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. Eso quiere decir que no es, porque yo estoy buscando uno que tenga 4. Estoy buscando el que más se parezca al alcohol terciario. Entonces pasemos al siguiente. Aquí en el siguiente, miren, aquí está el OH, que también lo tiene esto, pero fíjense, tiene un carbono, 2 carbonos. O sea que no es, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Fíjense, aquí hay un OH y vamos a ver, tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Bien, 4 carbonos. Y sí, es el que yo estaba buscando, ¿verdad? OH y 4 carbonos, 4 Cs. Entonces, esa es. Pero bueno, igual analicemos la última para que vean por qué es. Vamos a ver, el OH aquí está y vamos a contar los carbonos. Aquí tiene 1,
2 y 3. Este que está abajo no cuenta porque vean, eso es una H, eso no es una C. 3 carbonos. ¿Y cuántos quería? Yo quería 4 para que sea el que se parece más al carbono terciario de la otra tabla. Entonces sería la C, 2-metil, 2-propanol. Si ven que es bastante fácil, incluso sin saber mucho qué es terciario, qué es un ácido, qué es un 2-metil, 2-propanol. No, aquí solamente me están pidiendo que compare y responda en base a la tabla. ¿Listo? ¿Entendieron eso? Sí, es importante para que estén listas para lectura, para química. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Sí, listo. Perfecto. Sigamos. Sigamos con... Esta es la 130, esta es la 134. Bueno, vamos para la 135. Bueno, esta parece difícil, pero si uno lee bien, sale bien. Bueno, vamos a ver. Dice aquí. Dice 135. Un grupo de estudiantes quería conocer qué factores afectan la velocidad de reacción entre un ácido y un metal. Bueno, paremos. ¿Qué significa eso? Un estudiante quiere ver qué afecta la velocidad de reacción. Velocidad de reacción significa cuánto se demora en reaccionar, porque las cosas en la vida real no reaccionan al instante, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero cocinar un huevo, esa reacción química no pasa instantáneamente, eso tengo que esperar un ratico a que el huevo se cocine, a que ocurran esas reacciones químicas. Bien, entonces, eso significa velocidad de reacción, lo que se demora una reacción en hacer efecto. ¿Sí? Luego dice, hicieron dos experimentos variando únicamente las condiciones especificadas en la tabla. En cada experimento se tomaron 3 tubos de ensayo y cada uno agregaron 1 mililitro de ácido y 1 gramo de metal. Y se registraron el tiempo de reacción. Listo, vamos a ver la tabla. Aquí está el experimento 1, aquí están los 3 tubos y lo que cambió. El experimento 2, aquí está la condición y los 3 tubos de ensayo y la velocidad. Y el resultado de cada uno. Bueno, voy a leer primero la pregunta y luego analizo todo para ahorrar tiempo. Dice la pregunta. De acuerdo con la información anterior, es posible concluir que, bueno, vamos a ver. Fíjense, en el experimento 1, lo que modificaron fue la temperatura. Dice, modificando la temperatura, manteniendo el metal completo sin partir. O sea que tienen una barra de metal, ¿sí? Ustedes se la imaginan, y a esa pues le metieron un, un mechero, sí, le aumentaron la temperatura para ver cómo cambiaba la velocidad de reacción. Y fíjense aquí, a 18 grados, la temperatura, a 18 grados, la velocidad fue 115. A 45, la velocidad fue 75. Y a 70, la velocidad fue 40. Bueno, luego dice, el experimento 2, modificando el tamaño del metal y empleando una temperatura de 68 grados. O sea que aquí no aumentamos la temperatura, sino que fuimos partiendo la vara en trocitos. Bien, eso fue lo que pasó en el experimento 2. Partieron la barra en trozos pequeños. Y aquí está. Cuando el metal está completo, la barra pues tiene una velocidad de reacción de 115. Cuando se parte a la mitad, la velocidad es 90. Y cuando el metal está en trocitos pequeños, la velocidad es 50. Ya. Eso es lo que me dice la tabla.
¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que con ambas cosas se modifica la velocidad de reacción. Porque vean, si yo aumento la temperatura, me cambia los segundos. Si yo cambio el tamaño, también me cambia. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es la opción. Aquí la opción sería, vamos a ver dice, siempre que haya un incremento de temperatura, el tiempo de reacción se reducirá entre 40 y 75 segundos. Bueno, esto puede ser confuso porque dice entre 40 y 75 cuando se aumenta la temperatura. Bueno, aquí está, 75 y 40. Y eso quiere decir que concuerda, ¿verdad? Entonces marcan la... Pero toca ser muy cuidadosos porque miren lo que dice. Siempre que haya un incremento de temperatura, o sea, siempre, y decir siempre en este tipo de ejercicios, toca pues tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Por ejemplo, ustedes imagínense que la temperatura sigue subiendo, por ejemplo, a 80, a 90, a 100 y así. Si yo sigo aumentando la temperatura, la velocidad me va a seguir bajando, que vean, va bajando a medida que aumenta la temperatura, o sea que aquí puede ser 30 y aquí en 90 puede ser 20. Bien, eso quiere decir que no siempre va a estar entre 40 y 45. No siempre. Bien. Entonces, eso es, hay que tomarlo en cuenta. Bien. O sea que la A no puede ser porque está diciendo que siempre va a estar entre 40 y 75 y eso no es correcto. Bien. Por ejemplo, si yo lo tengo a 18, vean que es diferente. Aquí mismo te dicen, ¿sí? Yo aumenté la temperatura a 18 grados y mi velocidad era diferente a 75 y 40, era 115. O sea que no siempre va a estar entre esos dos números, entre ese rango. O sea que no puede ser. Luego, la B dice, la velocidad de reacción tiene mayor variación cuando se modifica el tamaño del metal que cuando se modifica la temperatura. Bueno, vamos a ver. Mayor variación, ¿qué significa? Significa que cambió más, ¿sí? Entonces vamos a ver en cuál fue mayor. Por ejemplo, en el experimento 1 pasó de 155, de 115, pasó de 115 a 40, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el 115 y la velocidad bajó hasta 40. Bien. Luego, vamos a ver cuánto cambió en el 2. Vean, de 115 pasó a 50. O sea que estaba en 115 y bajó, pero bajó hasta 50. ¿Cuál bajó más? Bajó más el primero, porque el primero bajó hasta 40 y el primero bajó hasta 50. O sea, que ¿cuál tuvo mayor variación? Pues el que haya bajado más. ¿Sí? O sea, el experimento 1 fue el que bajó más. O sea, el que tuvo mayor cambio. Y la B te dice, el que tuvo la velocidad de reacción tiene mayor variación cuando se modifica el tamaño del metal. Pero eso es incorrecto, ¿verdad? Porque el que tiene mayor variación es cuando se modifica la temperatura, o sea, el experimento 1. O sea que la B no puede ser. Bien, vamos a ver la C. La reacción tiene duración mínima de 50 segundos. O sea que la reacción mínima, lo mínimo que puede llegar es 50 segundos. Si el metal se fracciona en trozos debido al aumento de la superficie del contacto. Bueno, esta tiene un problema.
y es dos cosas. Está diciendo, la reacción tiene una duración mínima de 50 segundos. Mínima, o sea que eso es lo más bajo que puede llegar a ser. Pero eso es incorrecto. Vean, en el experimento 1 llega hasta 40, o sea que 50 no es lo mínimo. Bien. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa? Porque si solamente nos centramos en el experimento 2, nosotros podríamos seguir partiendo el metal en trozos más pequeños y la velocidad podría seguir bajando, por ejemplo, a 40, a 30, si yo sigo partiendo el metal. ¿Sí? Eso quiere decir que la C no puede ser. Bien. Porque esa no es la mínima. La mínima, pues, eh, hasta el momento es 40. ¿Sí? La mínima velocidad que puede llegar a alcanzar esa sustancia. Entonces, no puede ser. Vamos a ver la D. La D dice, la velocidad de reacción se modifica al variar la temperatura y el tamaño del metal. Y sí, eso es correcto, vean. Si aumento la temperatura, me cambia la velocidad. Si yo cambio el tamaño del metal, también me cambia la velocidad. O sea que la D es la más acertada, ¿sí? Porque describe lo que está pasando mejor que las otras opciones. Bien, entonces sí, aquí pues no tocaba saber, no tocaba saber mucho, pero tocaba leer bien, ¿sí? Listo, sí, les quedó claro esta pregunta. Listo, sigamos. Bueno, sigamos. Aquí, la 136. Dice, la electronegatividad, una propiedad periódica de los elementos, es la tendencia de un átomo a atraer hacia su nube electrónica un electrón de otro átomo. Bueno, hasta aquí. Vamos a explicar qué es eso. La electronegatividad es, es una propiedad de los elementos, sí. Es una propiedad, que es la tendencia de un átomo a atraer otros electrones. O sea que si un elemento es muy electronegativo, entonces atrae mucho a los electrones de otro átomo. Bien, entonces eso es la electronegatividad. ¿Sí? Y fíjense, ahí el IFEX se los dan. A ustedes le dicen que es la electronegatividad, pero les importa es que ustedes sepan usar eso. Bueno, entonces dice, la siguiente tabla periódica muestra el comportamiento de la electronegatividad del radio atómico y da alguna información de dos elementos. Bueno, entonces fíjense, de izquierda a derecha aumenta la electronegatividad y de derecha a izquierda aumenta el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Bueno, ustedes saben que un átomo tiene sus núcleos y tiene sus electrones dando vueltecitas, ¿verdad? Bueno, el radio atómico es qué tan grande es ese órbita. Por ejemplo, el radio sería pues la distancia que hay del centro hacia la órbita. Y un átomo con radio pequeño sería pues algo como esto. ¿Sí? Este sería un radio atómico grande y el otro sería un radio atómico pequeño. Y ahí dice que radio aumenta es de derecha a izquierda. Listo, vamos a ver ahora. De acuerdo con la información, se puede afirmar que el oxígeno presenta mayor electronegatividad que el litio porque, sí, porque fíjense, como el oxígeno está más a la derecha, entonces tiene más electronegatividad, porque ahí te lo dicen, ahí mismo te dicen la electronegatividad aumenta es de izquierda a derecha. Entonces, si el oxígeno está más a la derecha, entonces es porque tiene más electronegatividad.
Entonces vamos a ver el por qué. Te están preguntando es el por qué. Dice el oxígeno se encuentra en diferente grupo, por lo cual presenta mayor radio atómico que el litio. Bueno, vamos a ver eso. ¿Qué son los grupos? Los grupos en la tabla periódica son las columnas, las filas. Por ejemplo, este sería el grupo 1, este sería el grupo 2, este el 3, este el 4, y así, o sea, a lo largo. Estos serían los grupos. ¿Cuántos hay? Hay 7 grupos en la tabla periódica. Y la A dice que el litio y el oxígeno están en diferentes grupos. Pero si ustedes se dan cuenta, no están en diferentes grupos, están en el mismo. Ambos están en el grupo 2. Bien. Ah, no, disculpa. Aquí, ah, no, es al revés. Sí. Los periodos es las columnas, o sea, a lo largo, o sea, estos son los grupos. Sí, miren, de hecho aquí lo dicen, ahí mismo lo están diciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esos son los grupos, ¿sí? Los que están así. Y ahí te dan el número, el nombre de cada uno. Bien, listo. Ahora sí, el grupo es el que está así paradito. Bueno, y si se dan cuenta, sí, están en grupos diferentes. El litio está en el grupo 2, está en el grupo 2 y el oxígeno está en el 16. O sea que están en grupos diferentes. Pero, pero fíjense lo siguiente. El radio atómico también se mide de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y la electronegatividad también. Aquí dicen las flechitas. La electronegatividad aumenta hacia arriba. O sea que si subo más, también aumenta la electronegatividad. Y si yo bajo, aumenta es el radio atómico. Bien. Pero, fíjense en esto. El litio y el oxígeno están en el mismo periodo, en el mismo periodo. O sea que tienen el mismo radio atómico. Bien. O sea que, ¿quién va a tener, quién va a tener mayor radio atómico? ¿El litio o el oxígeno? Bueno, si lo miramos de arriba hacia abajo, tienen lo mismo, ¿verdad? Si lo miramos de arriba hacia abajo, porque miren, están en la misma fila. Pero si lo miramos de izquierda a derecha, así como nos dicen arribita, dice, el radio atómico aumenta de, de derecha hacia la izquierda. O sea que el litio tiene más radio atómico. ¿Sí? Si lo miramos así de izquierda a derecha. Entonces, vamos a ver si la A está bien. La A dice que el oxígeno se encuentra en diferente grupo, por lo cual presenta mayor radio atómico que el litio. Y no, eso es incorrecto porque el que tiene mayor radio atómico es el litio que el oxígeno. ¿Sí? Porque vean que el radio atómico aumenta es hacia la izquierda, no hacia la derecha. O sea que entre más a la izquierda esté, mayor radio atómico voy a tener. Y la A dice lo contrario. La A dice que el oxígeno es el que tiene mayor radio atómico. Pero hacia la derecha, así como te dicen las flechitas, aumenta la electronegatividad, no el radio atómico. O sea que la A está mal. O sea que la A descartada. Dice la B. El número atómico del oxígeno es mayor que el del litio. Están en el mismo periodo
y por ello es más fácil para el oxígeno atraer electrones de otros átomos. Bueno, y eso es correcto, ¿sí? El número atómico del oxígeno es mayor que el del litio. Está en el mismo periodo y por ello es más fácil para el oxígeno atraer electrones de otros átomos, porque eso es la electronegatividad, ¿verdad? La capacidad de atraer átomos de otros electrones. Entonces, fíjense, el litio está, está en la izquierda, el litio está aquí y el oxígeno está muy a la derecha. Y a la derecha, pues aumenta la electronegatividad. Y si el oxígeno es más electronegativo, entonces puede atraer con más facilidad los átomos de otros electrones, los electrones de otros átomos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y eso es correcto, ¿verdad? Eso es tal cual lo que está en la tabla. Entonces, por el momento, la B es una buena candidata. Luego dice C. El oxígeno, al tener mayor número de protones y electrones que el litio, presenta un mayor radio. Esto es equivocado, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que el litio es el que tiene mayor radio atómico. De nuevo, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda, ¿sí? No al revés. Entonces, que tiene mayor radio atómico es el litio, no el oxígeno. Listo. Entonces, la C tampoco es. La D dice, el número atómico y el radio atómico del litio es menor que el del oxígeno. Y por ello es más fácil para el litio atraer electrones de otros átomos. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque vean que el litio tiene una electronegatividad muy, pero muy baja. Porque vean, la electronegatividad aumenta es de izquierda a derecha. Eso quiere decir que el que esté en toda la izquierda, ese va a ser el menos electronegativo. Y si es muy poquito electronegativo, entonces no va a tener la fuerza para atraer los electrones de otros átomos. El que sí va a tener esa fuerza es el que esté más a la derecha, por ejemplo, el oxígeno. Bien, entonces ya nos queda entonces la B. Nos queda entonces la B, que es la correcta. ¿Listo? Sí, les quedó claro esa propiedad de la electronegatividad. Eso siempre lo preguntan, el sobre electronegatividad, porque es un tema importante para el ICFES. Listo, sigamos. Vamos a ver. Ahora vamos con la 137. Bueno, esta también es de separación. Entonces vamos a ver. Dice, un estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo al tipo de mezclas que son. Al buscar, encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes, pero las mezclas heterogéneas no lo son. El estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con la sustancia 1 y 2. Bueno, la sustancia 1 es el líquido de una sola fase que al calentar hasta evaporar por completo el líquido queda un sólido blanco en el fondo. La sustancia 2 es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación de dos fases. Bueno, luego dice, teniendo en cuenta lo observado al separar las sustancias, ¿qué tipo de mezclas son las sustancias 1 y 2? Bueno, aquí toca tener en cuenta que es eso, que es una sustancia homogénea y que es una sustancia heterogénea. Bien. ¿Qué sería una sustancia homogénea? Bueno, ustedes imagínense eh, un recipiente y en ese recipiente ustedes agregan agua tal cual. Y luego agregan azúcar. De pronto se les cambia un poquito el color, pero ustedes no van a poder ver las partículas de azúcar, ¿verdad? O sea, no se ven a simple vista.
¿Por qué? Porque el azúcar está disuelta, el azúcar se disuelve. Bien. Otro ejemplo, cuando ustedes tienen una gaseosa, ¿sí? Una Punimalta, una Coca-Cola, ¿sí? Tienen la gaseosa, pues ustedes no ven los ingredientes, ustedes no ven, ah, mira, esa es el azúcar, esta es el otro ingrediente, eso es esto, ¿no? Ustedes ven todo de un solo color, ¿verdad? Si es Coca-Cola, pues van a ver todo negro, todo el líquido negro. Ustedes no van a poder separar los ingredientes que tiene esa Coca-Cola. Eso quiere decir que es homogéneo. Bien, homogéneo, porque ustedes no pueden separar a simple vista qué serían los ingredientes que conforman esa mezcla. La Coca-Cola sería una mezcla de azúcar y un montón de cosas más que solamente sabrán ellos. Pero nosotros no podemos saber qué es lo que tiene dentro, porque solamente miramos todo de un solo color, que es negro. Bien, entonces, teniendo ese ejemplo en cuenta, vean la sustancia 1. El recipiente de la fase del recipiente 1, vean que es de un solo color. O sea que esto es homogéneo. Homogéneo. ¿Por qué? Porque vean que yo no puedo separar el sólido 1 así a simple vista. ¿Sí? Para yo poder separarlo tuve que calentarlo, así como dice en el enunciado, pero si yo no hago eso, yo no puedo ver a simple vista qué es lo que tiene la mezcla 1, cuáles son los ingredientes que tiene dentro, ¿verdad? O sea que es homogéneo, porque vean, tiene una sola fase. Esa también sería otra descripción de las sustancias homogéneas, que solo tienen una fase. Una fase sería como un solo color, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes tienen un recipiente y ven así como varios colores, ¿tá? Por ejemplo, lo primero rojo, lo segundo blanco, lo tercero rojo otra vez. Eso significa que tiene diferentes fases. Cada fase sería un color, ¿sí? Que yo los puedo mirar a simple vista. Pero si todo esto es de un solo color, por ejemplo, blanco, entonces eso es homogéneo porque solo tiene una sola fase. Bien. Ahora la sustancia 2. Vean, ahí tiene un líquido blanco y arriba tiene un líquido negro. Y ahí te dicen fase 1 y fase 2. Eso quiere decir que esto no es homogéneo. Porque vea, ahí se diferencian clarito la fase 1 y la fase 2. Bien. Por ejemplo, es como si ustedes tuvieran una ensalada. En una ensalada ustedes pueden ver, ah, mira, aquí está el tomate, aquí está la cebolla, aquí está la lechuga, aquí está el pepino. Todo eso ustedes lo pueden separar a simple vista. Ustedes lo pueden ver. Porque eso sería una mezcla heterogénea. 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 Bien. Entonces, así es como se clasifican las sustancias, las mezclas en homogéneas y heterogéneas. Entonces, ahora sí vamos a responder. La A dice, ambas sustancias son homogéneas. No, no, porque vean, la segunda es heterogénea porque presenta más de una fase. Ahí mismo se los dicen. ¿Sí? O sea que el ITFES, créanme que es realmente sencillo cuando uno practica. ¿Sí? Porque si uno no practica estos temas, entonces hasta la pregunta más fácil les puede salir mal. Bien. Por eso es que es bueno hacer muchos simulacros para repasar todos estos temas y el día de la prueba de ITFES tengan todo eso dominado. Bien. Entonces, la sustancia 1 es homogénea y la segunda es heterogénea. La única que dice eso es la C. Bien, aquí pues ya no tiene sentido seguir analizando porque ya vimos con la respuesta. ¿Sí? Sería la C. La sustancia 1 es homogénea y la sustancia 2 es heterogénea, ¿sí? Tal cual como la habíamos sacado nosotros. Bien, entonces sí, así es como es el ITFES.
Vean que nada difícil, pero sí toca saber un poco. Y de hecho, vean el enunciado. Aquí mismo les dicen que es una sustancia homogénea y que es una sustancia heterogénea, pero un poco embolatadito. Por ejemplo, aquí dice, al buscar encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas las partes. Son uniformes, o sea que en todas partes son iguales, o sea que son iguales a lo largo de toda la sustancia. Eso es lo mismo que decir que tienen una sola fase o que tienen un solo color. Las mezclas homogéneas no lo son. O sea que las mezclas homogéneas no son uniformes. O sea que presentan distintos colores o diferentes componentes que se pueden diferenciar a simple vista. Entonces el IFESTEL a ustedes les va a dar todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Leer y analizar bien. ¿Sí? El IFES nunca les va a preguntar, mira, ¿qué es una sustancia homogénea? No, el IFES solamente quiere que ustedes lean bien y así en toda la prueba. Listo, entonces la clase era hasta las 3, 4 y media, pero bueno, hagamos otras preguntas. Sí, no hay problema. Vamos a ver la, la 140. A ver, la 140 dice, un estudiante quiere determinar el tiempo que dura una pastilla efervescente en dejar de producir burbujas cuando se introduce en un vaso con agua a diferentes temperaturas. Él construye las siguientes tablas de datos. La siguiente tabla de datos. Aquí está. Experimento, la cantidad de agua, número de pastillas, temperatura y el tiempo. Bueno. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes instrumentos necesita el estudiante para medir el tiempo que ya no aparecen burbujas? ¿Sí? ¿Qué instrumento necesita para medir el tiempo? Bueno, esta es una pregunta muy fácil. Sí, y así es el ITFES. Hay preguntas así, pero si uno no lee bien, si uno responde muy rápido, si uno ya tiene dolor de cabeza, si uno ya está cansado de tanto leer, entonces uno responde mal. ¿Sí? Si yo quiero medir el tiempo, pues yo necesito un cronómetro. ¿Sí? El termómetro es para medir temperatura. La balanza es para medir la masa, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? Y la probeta, eso es para medir volumen. La probeta es algo como esto, un vasito, es un vasito y aquí están las medidas de volumen. ¿Sí? 100 mililitros, 200 mililitros y así. Eso es una probeta para medir volumen. ¿Ok? Entonces, sí, si yo quiero medir el tiempo, necesito es el cronómetro. Entonces, sí, aquí pues sale bastante fácil, pero si ustedes no están acostumbradas a leer rápido o a manejar el tiempo, créanme que hasta estas preguntas fáciles se les puede complicar, ¿sí? Porque o van a responder a lo loco, ¿bien? Entonces, eso es así. Por eso también es importante prepararse bien para el tiempo, así como los simulacros que yo les voy a hacer. Porque si a ustedes se les acaba el tiempo, les toca responder a lo loco, ¿sí? Entonces se pierden de estas preguntas que son un regalo, que el IFES les regala a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, esta de pronto la resolviste ya porque te quedaba poco tiempo y te tocó marcar a lo loco. Pero esta pregunta era un regalo, ¿bien? Por eso es que toca prestarle mucha atención al tiempo. Y ya, no se preocupen, eso lo van a trabajar conmigo, sí, con los simulacros y todo eso. Entonces no se pongan tristes, eso se puede mejorar. Bueno, vamos a ver esta y listo. Bien, está la 141, que también parece difícil, pero no lo es. Dice, en un laboratorio se tienen dos gases ideales contenidos en dos recipientes. Cada gas tiene la propiedad que se muestra en la tabla. Bueno, aquí está el volumen, la temperatura, el número de moles de gas, la masa del gas. Aquí está el gas 1, el gas 2 y ahí están los datos. ¿Sí?
Bueno, aquí está el gas 1 y gas 2 en diferentes recipientes. Y dice, teniendo en cuenta que según la ecuación de los gases ideales, presión es igual a todo eso, ¿qué sucede con la presión de los gases 1 y 2 si se aumenta la temperatura en ambos recipientes hasta 284 Kelvin, manteniendo las demás condiciones constantes? Bueno, esto parece difícil, pero ya les voy a explicar. En un gas ideal se cumple esta formulita de que la presión, o sea, P, es igual a N. N es el número de moles o número de moléculas. Moles viene de moléculas, si se dan cuenta por el nombre. El R es una constante, ¿sí? Ese es un número que nunca cambia. Eso es 0,082 por 10 a la menos no sé qué. Pero bueno. Y la T es la temperatura sobre B, que sería el volumen, ¿sí? Y miren, aquí están todos los datos. Aquí les dan todos los datos: volumen, presión, temperatura, número de moles, masa del gas. Vean que lo único que cambia es la masa, pero la masa no nos importa aquí en esta ecuación, ¿sí? Bueno, ahora te están preguntando, ¿qué le pasa a ese gas, a los dos gases, si se aumenta la temperatura? Bueno, vamos a reemplazar esos datos. Vamos a aplicar la ecuación, pero con estos datos. Nos queda entonces P es igual al número de moles. Número de moles de los dos gases es 5. Ahí te lo dice la tabla. Por la constante, bueno, ustedes nada más colocan R y ya. ¿Sí? R. Por la temperatura. La temperatura, miren que en ambos es 283. 283 Kelvin. Sobre el volumen. Vean que en ambos es 20. Listo. En ambos es 20. Ahora, hagamos lo mismo, pero cambiando la temperatura. De 283 pasamos a 298. Listo. Entonces todo queda igual. Presión es igual a 5 por R por 298 Kelvin entre el mismo volumen, ¿sí? Vean que todo es igual. Lo único que cambia fue la temperatura. Bueno, y aquí usted le dice, si yo no cambio nada, si yo no aumento la temperatura, ¿cuál es la presión? La presión es 1. Ahí te lo dan, ¿sí? O sea que la presión es 1, sin aumentar la temperatura. O sea que todo esto es igual a 1, ¿sí? Ahora, la presión 2, o sea, la que yo aumenté la temperatura, ¿va a ser mayor que 1 o menor que 1? Bueno, fíjense en esto. Cuando ustedes tienen una fracción, ¿qué pasa si yo aumento lo de arriba? Si yo aumento lo de arriba, el número, pues, por ejemplo, la P en este caso, aumenta también, ¿sí? Eso significa que eso es directamente proporcional. Bien, ustedes imagínense, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen 10 sobre 2? Eso es igual a 0,5, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ustedes tienen 10 sobre 2? Bueno, el primero era 1 sobre 2. 1 sobre 2 es 0,5. Pero ¿qué pasa si ustedes aumentan lo de arriba? A 10 sobre 2, esto queda 5. Y 100 sobre 2, eso es 50. Y 1000 sobre 2, eso es 500. O sea que si yo aumento lo de arriba, también aumenta el resultado. Bien. O sea que si yo aumento entonces la temperatura multiplica todo lo de arriba. Y si todo esto está multiplicando, entonces todo eso va a ser mayor. ¿Sí? Porque estoy multiplicando por un número mayor. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo 2 por 1 que 3 por 1. ¿Sí?
Vean que el 1 está igual, pero si yo lo multiplico por un número mayor, el resultado me va a dar mayor. ¿Sí? Entonces, eso es como un poco de lógica lo que te pedían aquí. Esa es como la parte rápida, la explicación rápida. ¿Cuál sería la opción correcta? Sería, sería la D, que dice, la presión en ambos gases será mayor que 1 y ambos gases tendrán exactamente la misma presión. Sí, porque vean que ambos gases tienen los mismos datos y a los dos se les aumentó la presión igual. Entonces los dos van a tener la misma presión y que van a ser mayor que 1. ¿Sí? Porque antes era 1 y si yo lo multiplico por un número mayor, entonces la presión va a ser 1 mayor que 1 también. Listo, ¿sí? ¿Entendieron eso? Pero bueno, se lo voy a explicar de otra forma. De otra forma. En un recipiente, bueno, imagínense en estos dos recipientes, ustedes saben que las moléculas de gas van así, algo como esto, están separadas y están libremente por el recipiente que los contiene. ¿Sí? Este sería el gas 1 y aquí está el gas 2, que tienen los mismos. Tienen el mismo número de moléculas, mismo volumen, misma temperatura, lo mismo. Bien. Pero ¿qué pasa? Y estas tienen una temperatura, ¿verdad? Estas están, por ejemplo, a 283, dice la tablita. Bien. Pero, ustedes saben qué es la presión. La presión vendría siendo la fuerza con la que esas moléculas chocan las paredes. Por ejemplo, estas moléculas van chocándose entre ellas. Entonces, cuando se choca con la pared, eso crea una fuerza. Bien. Y cuando esta molécula choca, también se forma una fuerza. Y cuando esta choca también con las paredes. Y de ahí sale la presión. ¿Sí? De ese choque con las paredes, del gas ideal con las paredes del recipiente. O sea que aquí la presión, ahí te dicen que es una atmósfera. Bien. Ahora, ¿pero de qué depende ese movimiento? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo hago yo que estas moléculas se muevan con más velocidad y con más fuerza, choquen las paredes? Aumentando la temperatura. Por ejemplo, si yo paso a 298, si yo aumento la temperatura, estas moléculas van a ir con más velocidad. Y si van con más velocidad, van a chocar con las paredes con más fuerza. ¿Bien? Y si tienen más fuerza, si chocan con más fuerza con las paredes del recipiente, entonces va a ser mayor la presión, por ejemplo, 1.2 o 1.3, 2 atmósferas, lo que sea. Pero va a ser mayor que antes. Porque cuando yo aumente la temperatura, esas moléculas van más rápido, se alocan más. ¿Sí? Y si van más rápido, chocan con más rapidez, con más fuerza. Y si choca con más fuerza, entonces la presión que hace va a ser mucho mayor. Listo, entonces sí, ahí les quería explicar eso de dos formas distintas. Bien, una era con matemática y una era pues con esta lógica, ¿sí? Sabiendo que si yo aumento la temperatura, las moléculas chocan con más fuerza las paredes. Bien, entonces sí, eso sería todo, chicas. Voy a dejar de grabar ya.